Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a comenzar el morning meeting de hoy, 27 de diciembre de 2017. Soy Sergio Puente, analista de TXTV. En primer lugar, sobre todo, si me podéis confirmar, como todos los días, que se ve la pantalla, que se me escucha correctamente, me decís por aquí que sí, que sin problema. Y como digo, vamos a comenzar este morning meeting, la última semana del año. Y además hoy un morning, bueno, pues relativamente ligero, sobre todo teniendo en cuenta que ayer tuvimos mercado europeo cerrado. Recordad que el 25, por supuesto, es festivo en todo el mundo, prácticamente todo el mundo, y por lo tanto los mercados no abren, pero es que además en Europa todos los 26 de diciembre también son festivos y tampoco tenemos sesión de bolsa. En Estados Unidos sí, en Estados Unidos el día 26 sí que hay sesión de bolsa. Es un poco parecido a lo que va a ocurrir el día 31. Bueno, en este caso el día 31 no va a haber bolsa en ningún sitio, puesto que es domingo, ¿vale? Y recuerda también que el día 1 también las bolsas permanecerán completamente cerradas, ¿vale? Pocos datos macro que comentar, por no decir ninguno. Ya ha habido todo lo que tenía que haber. Ya sabéis que ahora estamos en periodo vacacional. Tanto los bancos centrales como las grandes corporaciones y, por tanto, bueno, pues quitando un poco lo que sean los datos de inventario, de petróleo, etcétera, la verdad es que muy poco que comentar en torno a lo que serían datos macro. Ya sabéis que estos últimos días, bueno, pues no suele haber ningún tipo de noticia, ningún tipo de movimiento, salvo sorpresa mayúscula, que a mí particularmente me parecería bastante extraño, ¿vale? Que haya cualquier tipo de sorpresa. En clave española, en clave de renta variable española, seguimos con esa resaca electoral, como se suele decir, de las elecciones catalanas del pasado jueves, donde bueno, pues se dibuja un escenario prácticamente idéntico al de antes de las elecciones. Y bueno, ya vimos cómo el IBEX 35 reaccionó ligeramente a la baja, pero bueno, tampoco excesivamente. Yo creo que es un escenario que ya está bastante descontado. Habrá que ver cómo se solventa esta situación, bueno, de cara sobre todo ya a enero, febrero. A partir de ahora ya sabéis que empiezan los trámites para formar gobierno en la Generalitat, y habrá que ver qué posición toma cada partido. Sobre todo, bueno, pues estaremos quizá más atentos a ese acuerdo o a esas negociaciones entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, que junto con la CUP, bueno, pues tienen la llave de la gobernabilidad. En este caso, el bloque independentista. Habrá que ver, como digo, cómo se va solventando, pero ya será de cara a enero, quizá incluso a mediados finales de enero será cuando se empiece a dar cualquier paso adelante por parte de estas formaciones. Por lo tanto, yo espero unos días de relativa tranquilidad en el IBEX, de relativa tranquilidad en la bolsa española, a la espera, como digo, de esos movimientos que sí que pueden traer algo más de volatilidad a nuestro índice y a nuestros mercados. Vamos a meternos ya a ver cómo han abierto esta sesión después de este largo puente. Las bolsas vemos con ligeras subidas. Los parques europeos había ganas quizá de comprar después de estos 4 días de festivos, sábado, domingo, lunes y martes. Vemos como todas las bolsas europeas están en verde, todos los futuros están en verde, alrededor de un 0,3% arriba, y tenemos el gráfico del DAX alemán en este caso. Y además me ha parecido conveniente dejar dibujadas las líneas de soporte que tenía precisamente del morning meeting del pasado jueves, donde justo en la apertura llegaron a esas líneas de soporte en prácticamente todos los índices europeos y bueno, pues rebotaron, que era lo que habíamos un poquito comentado en aquel morning del jueves. Me parece interesante en este caso resaltar que de cara al fin de semana, de cara al viernes, a la sesión del viernes, lo más probable es que veamos un nuevo empuje, veamos 3 días en números verdes. Es la lógica, es lo que, bueno, pues
lo que suele suceder, ¿no? O sea, al final el análisis técnico, perdón, se basa en repetición histórica de determinados patrones. Normalmente los últimos días del año suelen ser muy positivos para la bolsa y para la renta variable. Y estamos viendo, bueno, pues que después de esos rebotes en zonas de control, pues como digo, se han mantenido perfectamente y yo no creo que volvamos a ver un nuevo ataque a esas zonas de control, al menos en los próximos días. Lo que sí me parecería sensato pensar, al menos en clave del DAX alemán, es quizá a muy corto plazo, estamos hablando quizá de esta hora, de la hora que viene, un ligero retroceso hasta zonas un poquito más bajas. Pensad que ahora mismo en ese nivel en el que he dibujado, estamos hablando de los máximos prácticamente de los últimos días, prácticamente de la semana pasada, y por lo tanto creo que ahí va a tener un freno bastante fuerte. Creo que los inversores podrían buscar recoger algún tipo de beneficios. Podríamos ver que esta vela verde, esta gran vela verde que se está dibujando, podría no tener mucha más continuidad en estos primeros minutos de sesión. Sin embargo, bueno, pues quizá podríamos buscar un pequeño retroceso, no muy agresivo. Estaría hablando, pues a lo mejor zonas como mucho 13.080, 13.085, estaríamos hablando de muy pocos pips de diferencia, pero como digo, en estos primeros minutos no creo que vaya a tirar mucho más arriba y se está encontrando con este soporte, con esta resistencia, perdón, en este caso de una manera bastante fuerte. Para las próximas horas, un poquito ya hablando de final del día o incluso mañana, de romper esos 13.115, ahí sí ya que podríamos pensar en un DAX alemán llegando a los 13.200 con relativa facilidad. ¿De acuerdo? Estaríamos hablando de toda esta zona también de máximos ya de hace un poquito más tiempo, de quizá prácticamente inicios de diciembre. Ahí habrá que ver cómo se comportan esos 13.200, pero creo que ese es el objetivo para esta semana, esos 13.200 puntos. Como digo, una vez rotos los 13.115, que como comentaba ahora, bueno, pues está recortando, buscando esas pequeñas reducciones de esa vela, como comentaba hace unos minutos. El caso del IBEX, bueno, todavía sin cerrar ese hueco después de las elecciones catalanas, como comentaba antes, pero manteniendo también ese nivel que dibujaba hace casi una semana, el jueves pasado, en esos 10.085, lo está manteniendo y lo ha mantenido de una manera perfecta. Creo que al IBEX le va a costar más llegar a los niveles claves de cara a final de semana. No lo veo tan factible ir a cerrar el hueco. Estaríamos hablando de la recuperación de cerca de 10.300, 10.275, 10.280. Creo que podría ser más complicado, le va a costar relativamente más y va a tardar más en cerrar ese hueco causado por las elecciones. En este caso, bueno, pues un objetivo mucho más sensato, mucho más tranquilo, 10.250 como muchísimo, 10.235, entre 10.235 y 10.250 creo que sería el objetivo para, como comentaba, los próximos días, siempre teniendo en cuenta el mismo discurso que en el DAX alemán en estos primeros compases. Es probable que veamos una pequeñísima, una muy ligera reducción de esa vela verde que estamos viendo en la apertura, aunque desde mi punto de vista hoy va a ser un día netamente alcista, como estamos viendo en la apertura. El CAC 40, el índice francés, prácticamente idéntico al DAX alemán. Si os acordáis, la semana pasada hablaba de que el canal lateral que está dibujando el índice francés es muchísimo más exacto, o técnicamente está mucho mejor dibujado que el caso alemán, exactamente en el mismo punto de control a esos máximos de hace prácticamente una semana. Lo tenemos ahí llegando a esos máximos, por lo tanto, exactamente mismo discurso y mismo dibujo técnico que para el DAX. Quizá en este caso podríamos ver un recorte hasta 5.372, 5.373, buscando en este caso sí
que la parte prácticamente más alta del canal lateral en los próximos días veo bastante sensato llegar hasta 5.420 en lo que queda de semana y cerrar prácticamente el año en esos niveles, ¿vale? Como digo, prácticamente parte más alta del canal, del gran canal lateral que viene dibujando durante los últimos días, durante prácticamente las últimas semanas. Por su parte, el FTSE, el índice inglés, también mantuvo ese nivel, esos niveles de los que hablábamos la semana pasada de soporte. Sin embargo, en este caso hay un indicador técnico que me induce a pensar que pueda tener menos recorrido que el resto de índices europeos, y es el hecho de haber llegado precisamente a estos máximos. Estaríamos hablando de máximos de los últimos meses, estamos hablando de finales de octubre, principios de noviembre, y que además coinciden prácticamente con los máximos desde verano, ¿de acuerdo? Creo que aquí va a tener una fuerte resistencia. No considero que vayamos a verlo mucho más arriba. Sí que me gustaría poneroslo en diario, el gráfico, para que veáis más claramente, ¿de acuerdo? Este nivel del que os hablo. Estamos hablando de que encontramos al FTSE prácticamente en los máximos, bueno, pues desde hace ya muchísimos años, incluso si queréis ponerlo en mensual, desde 2008, que tenemos el histórico, no hemos tenido este nivel, no se ha roto este nivel. ¿Esto qué quiere decir a nivel técnico? Lógicamente se va a encontrar aquí, como decía, con una fuerte resistencia, 7.575. Si queréis subirlo un poquito, 7.600 puede rozar en algún momento. Por lo tanto, hasta que llegue a ese punto, yo particularmente no entraría. Estamos hablando de un recorrido muy corto. Una vez roto ese punto, si es que se consigue romper con fuerza la resistencia, ahí sí que lógicamente me plantearía un largo. Ya sabemos que si algo rompe una resistencia histórica, lógicamente no tiene nada a nivel técnico que le frene, pero es más probable quizá que veamos un pequeño retroceso. En este caso estaríamos marcando esta tendencial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, desde mi punto de vista, antes de la ruptura definitiva de esos 7.575, 7.600, veo quizá antes un pequeño retroceso hasta zonas cercanas a 7.500. No obstante, el FTSE 100, yo particularmente os recomendaría que lo vigilaréis muy de cerca en los próximos días, como probablemente una de las inversiones estrellas o uno de los índices estrellas del año que viene. ¿Vale? Por último, los índices americanos también, bueno, pues un poquito a su ritmo. Sí que me quería detener un poquito más en las estructuras que están haciendo. Particularmente no me gusta mucho las estructuras de cuña, estas estructuras triangulares que están dibujando tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100. Además, vemos sobre todo que en los últimos días quizá, bueno, ayer, como digo, no hubo bolsa europea, sí que hubo bolsa americana. Quizá por eso se vio tan frenada la volatilidad, ¿no? Creo que hubo una negociación relativamente tranquila. Estas fechas suele ser así. Y por tanto, bueno, pues estamos viendo que, como comentaba, ¿no? O sea, se ha frenado mucho tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100. En todo caso, figura triangular, sabemos que suelen ser figuras de continuación. De acuerdo, por lo tanto, una vez roto, podríamos ver nuevamente el S&P 500 y nuevamente el Nasdaq 100 en máximos, pero sería cauteloso sobre todo llegando a los puntos que ha llegado, que es justo la parte alta de esa figura triangular. Probablemente antes de que abra la sesión veremos un retroceso hasta la parte baja del triángulo, tanto en S&P 500 como en Nasdaq 100, y a partir de ahí, bueno, pues ver cómo se solventa esta figura. Si rompe, lógicamente podríamos tener un pullback al triángulo y unos nuevos máximos históricos. Creo, y esto ya hablando un poquito en el medio plazo, creo que es bastante sensato pensar
que el S&P 500 y el Nasdaq 100, así como el Russell 2000, Dow Jones, etcétera, van a terminar el año intentando atacar los últimos máximos históricos. Esto es opinión personal, saliendo un poco del análisis técnico, pero creo que los inversores, como digo, pueden estar buscando nuevamente esos máximos históricos de cara a la jornada del viernes. Hecho el repaso por los índices, vamos con las materias primas. Como siempre, empezaremos con petróleo Texas, petróleo Brent. Lo tenemos por aquí. Y también he querido mantener esos niveles también del jueves pasado rotos por completo. Estamos hablando de este nivel superior, esos 58,50 en el caso del Texas, luego veremos el nivel del Brent. Ha sido roto, como digo, por completo, con una subida además bastante acusada. ¿Qué es lo que nos encontramos ahora? 60 dólares por barril en el caso del Texas. Es un nivel que le va a costar muchísimo romper, es un nivel además psicológico, es un precio redondo, sabéis que los precios redondos suelen tener gran componente psicológico en este sentido y por lo tanto deberíamos estar moviéndonos en una horquilla no quizá con una regresión hasta los 50, no tan abajo, quizá podríamos hablar de unos 59, pero 59,60 creo que va a ser los precios de esta última semana del año. Ya os digo, quizá un poquito pensando en varios días vista. En el caso del Brent, del petróleo de referencia en Europa, no es tan claro el nivel técnico, estaríamos hablando en este caso 66,50 y tiene desde mi punto de vista un ligero problema y es esta desviación, estos máximos de aquí en esos 65,78 que pueden actuar como freno. En este sentido creo que puede caer más el Texas que el Brent. El Brent el objetivo lo tendría bastante más cerca y además estaría frenado por este nivel. Por lo tanto, si pensáis en un corto en este sentido de petróleo, yo apostaría más por el petróleo Texas que por el Brent para los próximos días. Por último, el oro sigue sus escaladas, sigue sus movimientos también alcistas, además descorrelacionado con las bolsas. Sabéis, en este caso sí que voy a borrar los niveles, sabéis que históricamente el oro ha funcionado como valor refugio. La implicación que tiene es que cuando sale capital de la renta variable, por regla general, históricamente siempre ha ido hacia el oro. Sin embargo, este año nos estamos encontrando con una característica distinta y es que, sobre todo estos últimos días, mientras la bolsa, por ejemplo, hoy estamos viendo una apertura alcista, el precio del oro también es alcista, no está correlacionado de manera inversa, es decir, cuando las bolsas suben, el oro baja y viceversa por regla general, o eso es lo que nos dice la historia o lo que sería su valor refugio como tal demostrado durante los últimos meses, ¿vale? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Bueno, pues particularmente la consecuencia creo que debe ser que el oro debemos obviarlo a nivel técnico como tal y desde mi punto de vista lo que deberíamos buscar en este caso es una vuelta a la correlación, ¿vale? Es una vuelta a la correlación con los índices. Por ejemplo, si dibujamos en este sentido, por ejemplo, voy a añadir el DAX alemán, ¿vale? Vemos estas descorrelaciones, ¿no? Sobre todo si lo acercáis, vemos que mientras el DAX, que es la línea azul, ¿vale? Lo voy a poner mejor en diario, que se ve mejor. ¿Vale? Estamos viendo son movimientos
prácticamente inverosímiles, ¿no? Mientras uno sube, el otro también sube cuando no debería ser así, ¿vale? Siempre que hay una descorrelación debéis buscar en este sentido que se vuelvan a juntar, ¿no? Típica estrategia de pares. Por lo tanto, en este caso, ¿vale? Si lo acercamos lo veis más claramente, ¿vale? Siempre suelen ir a la par. En este sentido podéis hacer una estrategia, o yo particularmente haría una estrategia clara a favor del oro contra la renta variable de cara al año que viene, ¿vale? Insisto, una vez ya en enero. Creo que el oro va a tender a reconciliarse en este sentido con las bolsas y por lo tanto podríamos buscar un largo de oro en contra de un corto de renta variable, buscando ese spread, buscando esa mayor diferencia entre uno y otro. Si lo ponéis gráficamente, como digo, al final siempre suelen volverse a dar estos puntos de control, ¿de acuerdo? Voy a entrar en el mercado Forex, que además vamos de un poquito mal de tiempo, son ya -5, pero me quería detener un poquito más en los índices, como habéis visto. Y empezamos como siempre con este euro dólar, también con este precio, bueno, este canal que rompía hace unos días y además con este techo, con esta importantísima resistencia de 1,1875 en la cual se ha parado. Sigo opinando lo mismo. De cara a los próximos días, veo más cerca el euro dólar, más cerca de 1,19 que muchísimo menos, vamos, por supuesto, de 1,18. Seguimos teniendo una tendencia alcista, una tendencia claramente alcista en el corto plazo. Viene ese, como digo, que se está encontrando con ese 1,1875. Hoy creo que puede ser un día positivo para el tipo de cambio del euro contra el dólar y podremos verlo nuevamente cercano a 1,188. Una vez solventada esa resistencia, intentando llegar a ese 1,19. ¿Vale? Como digo, no creo que sea bajista el par en estos últimos días, ni mucho menos. El euro contra la libra, también moviéndose, si lo veis, prácticamente lateral, quitando ciertas distorsiones. En los últimos meses, las últimas semanas, se ha movido, como digo, prácticamente lateral. O sea, consigue un nivel, lo pierde, vuelve a conseguirlo, hace el pullback. En este sentido, si lo veis de manera histórica, ¿qué podemos esperar del euro contra la libra? 0,889, ¿de acuerdo? Este es el punto en el que le está costando más llegar. Además, en este sentido, si queréis dibujar en verde el objetivo para que lo veáis más claro y con el stop en torno a 0,88, poquito por debajo de 0,885, como toda esta zona de mínimos. También largo a favor en este caso del euro. Creo que es una de las estrategias más interesantes de cara al Forex en las próximas horas. Buscar de nuevo ese 0,8890 en el tipo de cambio del euro contra la libra esterlina. ¿Vale? Y el euro-yen también de una forma muy similar. Lo tenéis aquí muy claro, desde septiembre prácticamente lateral, prácticamente sin movimiento. Ya sabéis que cualquier tipo de movimiento lateral de largo plazo suele ser interesante de cara a buscar esa parte alta y esa parte baja del canal. Podríais pensar que lo ha roto en este sentido. Yo no opino que lo haya roto. ¿De acuerdo? O sea, seguimos hablando de ese 1,34,5. Creo que esto es más una distorsión, corresponde a estos máximos de octubre. ¿Qué es lo que podría suceder o qué es lo que va a suceder, al menos en el medio plazo desde mi punto de vista? Una caída, un retroceso hasta estos niveles, bueno, 133,87, 134 incluso si queréis ser un poquito menos agresivos antes de romper. No entraría en el par euro-yen en largo, al menos hasta una ruptura clara de 135. ¿Vale? Por último, el dólar-yen.
También lo teníamos aquí el último día. Hablábamos precisamente de esta zona de 113.66 como zona en la que debería o podría pararse antes de intentar atacar ese retroceso 78.6 de Fibonacci. Efectivamente, ahí se paró, ahí tenemos un máximo y ahora mismo asentado en ese retroceso 61.8. Hay dos indicios que me llevan a pensar o que podrían hacernos pensar que podríamos ver una subida de este par, una subida en este caso al favor del dólar. En principio la zona, lógicamente, en la que se ha parado ese retroceso 61.8 y siempre y cuando la figura que está realizando ahora mismo conforme un suelo, un doble suelo o un mínimo mayor que mínimo, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando de un cambio de tendencia a muy corto plazo, veníamos de una sucesión de mínimos decrecientes, en este caso siempre que veamos que este nivel, este 61,8, actúa como debe actuar, como gran soporte y veamos confirmarse este segundo suelo, ahí sí que en el corto medio plazo podríamos buscar ese retroceso 78,6. Pero insisto, siempre que se termine de formar este doble suelo y este mínimo mayor que el mínimo anterior. En todo caso, como digo, el dólar contra el yen, vigiladlo muy de cerca en estos primeros minutos, en estas primeras horas, porque puede ser un par bastante interesante también a lo largo del día. Bueno, antes de terminar, quiero volver muy brevemente a los índices, como hago siempre, para ver cómo están evolucionando, si sigue vigente lo que comentábamos al principio. Y efectivamente, pues ahí lo tenemos, ese DAX alemán, con ligerísimos retrocesos con respecto a los puntos máximos a los que ha llegado, que veíamos hace media hora. Por lo tanto, todo exactamente igual. Bueno, pues yo doy por terminado aquí ya este morning meeting de hoy. Nada, sabéis que cualquier duda, cualquier cosilla que necesitéis, nos la podéis plantear por email a mí mismo o a vuestra analista de referencia, también por teléfono 915-706-705. Aprovecho, yo creo que ya no estoy en más seminarios hasta el año que viene, así que aprovecho a felicitaros el año, que tengáis una muy buena salida de 2017 y una mejor entrada en 2018 y espero veros a todos de cara al año que viene, que volveremos como siempre a estar aquí para ayudaros en todo lo que necesitéis. Como digo, feliz año, que tengáis un buen día y nos vemos en futuros seminarios. Un saludo.